La Organización Mundial de la Salud ya ha establecido cuáles son los requerimientos diarios de yodo. Los niños de 0 a 6 meses necesitan 110 microgramos, de 7 a 12 meses 130, de 1 a 8 años 90, de 9 a 13 años 120. Los adultos 150, las mujeres embarazadas de 200 a 220 y las mujeres lactantes 290 microgramos de yodo. Con esta ingesta se puede asegurar que las hormonas tiroideas se produzcan en una cantidad adecuada. La ioduria viene a ser la medición de la orina de 24 horas que se realiza a las poblaciones. Es muy difícil decir si la sal yodada que llega a todas las casas realmente está yodada. No se podría hacer ese estudio, ¿no? Es más complicado. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacen las políticas de salud? Hacen una medición poblacional de la ioduria, ¿no? Escogen algunas personas y les miden el yodo en orina de 24 horas y hacen un promedio. En los adultos, esa ioduria debe estar entre 100 y 199 microgramos por litro de orina y en las gestantes de 150 a 249. Si está menos de eso, quiere decir que la sal que está llegando a las casas no es la adecuada. Las hormonas tiroideas necesitan sintetizarse y para eso hay varios pasos. En primer lugar, tenemos la captación y concentración de yoduro dentro de la glándula, la oxidación del yodo. Se ingiere como yodo inorgánico, debe ser convertido a yodo orgánico. Luego la organificación, es decir, la incorporación de este yodo a los anillos de tirosina. La tirosina es el aminoácido básico para la producción de hormonas tiroideas. Luego el acoplamiento de estas moléculas de tirosina para formar T4 y T3 y la secreción de hormonas tiroideas. Este es un tirocito, es una célula tiroidea. Aquí tenemos la luz y este es el tejido coloide. Entonces ingresa el yodo inorgánico, ¿no? Y luego se convierte en yodo orgánico. Esta conversión, luego, gracias a las enzimas, principalmente la peroxidasa, se van a asociar y se va a acoplar a la tiroglobulina más adelante para la formación de las diferentes hormonas tiroideas. Estas moléculas de yodo más el acoplamiento de la tirosina van a formar la monoyodotirosina, que va a tener un solo anillo, la diyodotirosina, que va a tener dos anillos, la T3, ¿no?, que es la triyodotirosina, y la T4, que es la tiroxina. ¿Cuáles son las moléculas activas? La T3 y la T4. Estas moléculas se van a almacenar en el tejido coloide asociados a la tiroglobulina. Luego van a ser captados por el tirocito en forma de vesículas y gracias a unas enzimas llamadas proteasas se van a liberar las vesículas. Se va a liberar T3, T4, la monoyodo y la diyodo. La monoyodo y la diyodo se van a degradar nuevamente en tirosina y en más yodo para nuevamente iniciar el ciclo. Y la T3 y la T4 van a ser secretadas a la sangre. ¿Cuál es el estímulo para la formación de estas hormonas tiroideas? ¿No? Sabemos que a nivel del hipotálamo se produce la TRH, que va a estimular a la adenohipófisis para la producción de TSH, y la TSH es el principal estimulador para la secreción de las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. El tejido tiroideo, el 80% produce T4 y el 20% produce T3. Pero en los tejidos periféricos, la T4 se va a convertir en T3. Es decir, quien actúa sobre los tejidos periféricos es la T3, porque es la hormona biológicamente activa. La TRH, que es el factor liberador de TSH, va a estimular a la hipófisis para la TSH y la TSH para la liberación de T4 principalmente. La T4 se convierte en T3 y la que actúa es la T3. Existen situaciones donde la T4 no se puede convertir en T3, principalmente en la desnutrición, la inanición o los procesos patológicos que alteran toda la economía, por ejemplo la sepsis.
Entonces, en esas situaciones no va a haber una conversión de T4 a T3 y se va a producir el síndrome del eutiroideo enfermo. La T3, para que actúe en los tejidos periféricos, necesita ser transportada a través de proteínas. La principal proteína transportadora es la globulina transportadora de hormonas tiroideas que se produce en el hígado. Y de esta manera la T3 va a viajar a los tejidos periféricos para ejercer su efecto. Entonces, cuando el tejido tiroideo no produce sus hormonas, la T3 y la T4 van a estar disminuidas, inmediatamente la TSH va a aumentar. Esto se conoce con el nombre de hipotiroidismo primario, T3 y T4 bajas y TSH alta. Cuando el tejido tiroideo comienza a producir más hormona tiroidea T3 y T4, estas van a estar aumentadas y la TSH inmediatamente va a disminuir. Esto se conoce con el nombre de hipertiroidismo primario, donde la T3 y T4 están aumentadas y la TSH disminuida. Cuando tenemos un problema hipofisario, donde hay una inhibición de la producción de TSH, esta va a estar disminuida y por lo tanto la T3 y la T4 también van a estar disminuidas. Esto es lo que se conoce con el nombre de, hemos visto, hipotiroidismo secundario con disminución tanto de T3, T4 y TSH. Cuando existe un tumor productor de TSH a nivel de la hipófisis, la TSH comienza a aumentar, entonces esto va a hacer que exista un mayor estímulo al tejido tiroideo y la T3 y la T4 va a aumentar. Esto se conoce con el nombre de hipertiroidismo secundario. Tanto T3, T4 y TSH están aumentados. Además del estímulo de la TSH, existen otros factores que van a regular la secreción de la hormona tiroidea. En primer lugar, tenemos la deficiencia de yodo. Cuando hay deficiencia de yodo, como hemos visto, hay una disminución en la producción de hormonas tiroideas. Pero el organismo tiene que producir algo, entonces comienza a producir directamente T3 para favorecer su acción directa en los tejidos. Cuando hay un exceso de yodo, no necesariamente va a haber exceso de hormonas tiroideas. Por el contrario, va a haber una inhibición de la captación de yodo y la síntesis y secreción de T4 y T3. Esto es lo que se conoce con el nombre de efecto de Wolff-Chaikoff, que es el escape del efecto inhibitorio del exceso de yodo. Normalmente, si hay una deficiencia de yodo, no hay hormonas tiroideas. Yo comienzo a aumentar la dosis de yodo y la tiroides comienza a producir más hormona tiroidea hasta cierto nivel. Como vemos aquí, ¿no? Entonces, comienza a aumentar hasta cierto nivel, pero va a llegar un punto en que va a comenzar a disminuir la secreción de yodo. Este es un mecanismo de defensa, porque no necesariamente a más yodo, más hormona tiroidea. El organismo se defiende bloqueando la síntesis de hormonas tiroideas. Este efecto es el que vamos a utilizar cuando hacemos tratamiento de hipertiroidismo o de cáncer de tiroides con dosis altas de yodo, ¿no? En un cáncer de tiroides o en un hipertiroidismo, entonces yo le doy una alta concentración de yodo y en vez de estimular la secreción de hormonas, bloqueo la formación de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas circulan libremente solamente en el 1%. Luego están unidas a sus proteínas transportadoras. La T4 se encuentra entre 5 a 10 microgramos por decilitro y solamente se transporta libremente el 0.03%. Su vida media de la T4 es de 6 a 7 días. Tiene una vida media larga. Por eso es que cuando hacemos un tratamiento de hipotiroidismo o hipertiroidismo, la respuesta bioquímica tenemos que esperar por lo menos 3 a 4 semanas, porque la vida media es larga. La T3 circula libre un poquito más y su vida media es más corta. Están unidas a estas proteínas para ser transportadas, ¿no? La proteína ligadora de hormona tiroidea, la prealbúmina y la albúmina ligadora de tiroxina. Esta unión a las proteínas se modifica en el embarazo, el uso de anticonceptivos, corticoides, andrógenos, salicilatos. Por lo tanto, modifican su vida media y su concentración en sangre.
Entonces las proteínas son estas tres que hemos mencionado. Principalmente se transportan por la primera, que es la globulina ligadora de hormonas tiroideas, que es la más importante, se produce en el hígado junto con las otras, pero que se altera mucho con algunas patologías que pueden ser del hígado, el uso de estrógenos o el embarazo. Y finalmente las hormonas tiroideas son degradadas gracias a estas enzimas. Una vez que cumplen su efecto, son degradadas por las deyodinasas. Tenemos tres tipos de deyodinasas. La más importante es la tipo 1, que es la más abundante y es la que favorece la concentración de T3 en el plasma. Como habíamos mencionado, la T4 debe convertirse siempre a T3 para que actúe, porque la que actúa, la activa, es la T3. ¿En qué situaciones disminuye esta conversión? En el feto, en la desnutrición, enfermedades hepáticas, enfermedades sistémicas, los fármacos antitiroideos, propiltiuracilo principalmente, y la deficiencia de selenio. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas? No se olviden que quien funciona es la T3, la T4 tiene muy poco efecto, algunos lo consideran incluso a la T4 como una prehormona. A nivel del cerebro, desarrollo y maduración del sistema nervioso, especialmente en el feto y el recién nacido. Y en los adultos también mejora la memoria, la concentración. En la hipófisis, la secreción y acción de la hormona de crecimiento y la secreción de TSH. A nivel óseo, aumenta la acción de IGF-1, la diferenciación de los osteoblastos y la formación del tejido óseo. A nivel hepático, aumenta la producción de glucosa, principalmente la síntesis de proteínas. A nivel del tejido graso, favorece la lipólisis y la captación de glucosa. A nivel muscular, favorece la termogénesis. Por eso es que los pacientes que tienen deficiencia de hormona tiroidea tienen frío, porque no hay termogénesis, no hay generación de calor. En cambio, los pacientes hipertiroideos con exceso de hormona tienen demasiado calor. A nivel del sistema nervioso simpático, favorecen la acción de los receptores beta adrenérgicos. Es decir, mejoran la frecuencia cardíaca, mejoran la contractilidad del tejido del músculo cardíaco. Por eso es que los pacientes que tienen deficiencia de hormona tiroidea disminuye su frecuencia cardíaca y los pacientes que tienen exceso de hormona tiroidea aumenta la frecuencia cardíaca justamente por esta acción sobre los receptores beta adrenérgicos. Bien, con respecto a la embriología de tiroides y paratiroides, una de las siguientes afirmaciones no es correcta. Las células C producen calcitonina y surgen de la cuarta bolsa faríngea, emigran de la cresta neural hacia los lóbulos laterales del tiroides. El tiroides tiene su origen embriológico en las células situadas en la línea media del suelo de la faringe y su origen es endodérmico. Todos los componentes de la glándula tiroidea adulta tienen origen endodérmico. Las glándulas paratiroideas superiores provienen de la cuarta bolsa faríngea junto con el componente tiroideo lateral y las inferiores de la tercera bolsa faríngea junto con el timo. Teniendo en cuenta la embriología del tiroides, cualquier tejido tiroideo en compartimentos laterales del cuello se considera actualmente como metástasis de cáncer bien diferenciado de tiroides. La respuesta falsa es la C. ¿Por qué? Porque las células parafoliculares, que son las células C, derivan del tejido neural, que es un tejido ectodérmico, no es endodérmico. Endodérmico solamente son las células foliculares. ¿Cuál de las siguientes causas no aumenta la TBG? La TBG es la globulina ligadora de hormonas tiroideas. ¿Dónde se produce esta proteína? Se produce en el hígado. ¿En qué situaciones entonces no aumentaría? Cuando hay una lesión en el hígado, en una hepatopatía crónica, por ejemplo la cirrosis.
Los niveles plasmáticos elevados de tiroxina pueden producir lo siguiente, excepto aumento de gasto cardíaco. Eso es verdadero. Hemos visto que la hormona tiroidea estimula la función del músculo cardíaco. Aumento de la concentración plasmática de creatinina. ¿Alterará la función renal? Acelera la frecuencia cardíaca, también es verdadero. Reduce el peso corporal también porque aumenta el metabolismo. Aumenta el metabolismo, también es cierto. Entonces la respuesta falsa es la B. Son estados asociados a la disminución de la conversión periférica de T4 a T3, excepto Entonces hemos visto que normalmente la T4 debe convertirse en T3, pero hay unas situaciones, algunas patologías que no permiten esta conversión. El neonato pretérmino, ¿no? es una situación especial que disminuye la conversión. En el ayuno, la desnutrición y el estrés, pero en el sueño no tiene ninguna relación porque el sueño no es patológico. El sueño es una función normal. Entonces la respuesta es la E. El hipotiroidismo secundario se caracteriza por... Entonces en el hipotiroidismo secundario hay una deficiencia de TSH, hay una deficiencia de T3, de T4, hay una deficiencia de tiroglobulina, porque la tiroglobulina también depende de la TSH. ¿Y qué pasa con la TRH en el hipotiroidismo secundario? ¿Qué creen que pasaría? Aumenta, ¿no? Porque el hipotálamo está funcionando bien. Muy bien, entonces la respuesta aquí es aumento de la tiroglobulina. En el hipotiroidismo, sea primario o secundario, la tiroglobulina está disminuida. A ver, suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos que están ubicadas en la parte superior de ambos riñones. Pesan más o menos 4 a 5 gramos y miden de 1 a 3 centímetros. Embriológicamente va a estar diferenciado en dos partes porque la glándula suprarrenal tiene dos tipos de tejidos diferentes, la corteza y la médula. La corteza es de origen mesodérmico y la médula proviene de la cresta neural, que es de origen ectodérmico. Entonces aquí tenemos un corte histológico de las glándulas suprarrenales. De afuera para adentro tenemos la cápsula, la corteza, que es todo esto, y la médula. Como hemos visto, la médula y la corteza no tienen ninguna relación embriológica, fisiológica ni histológica. Su única relación es anatómica. Las dos están juntas, pero no tienen ningún punto en común. La corteza, que es de origen mesodérmico, tiene a su vez tres partes. La zona glomerular, ¿no? Desde afuera, primero es la zona glomerular, luego la fascicular y luego la reticular. ¿Por qué se diferencian estas zonas? No solamente por el tipo de células que tienen, sino por la función que tienen. La zona glomerular produce única y exclusivamente mineralocorticoides, especialmente la aldosterona, que depende de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. La zona fascicular, que es la parte más grande, produce glucocorticoides, cortisona, cortisol, corticosterona. Esta zona fascicular es la más importante, la más grande, y está estimulada directamente por la ACTH. Y la parte más pequeñita es la zona reticular, que produce hormonas sexuales, andrógenos, testosterona, androstenediona, DHEA, también produce estrógenos. Pero la zona fascicular y la zona reticular comparten
la producción de glucocorticoides y hormonas sexuales. En cambio, la glomerular sí es independiente de estas dos. Eso es a nivel de la corteza. A nivel de la médula está compuesta por células APUT, células cromafines, y cuya función es producir catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina. Entonces, en la corteza de la glándula suprarrenal se va a dar la esteroidogénesis, que es la formación de los diferentes esteroides. Los mineralocorticoides que se producen en la zona glomerular tenemos la progesterona, que se convierte en desoxicorticosterona, corticosterona y aldosterona. Esta enzima, aldosterona sintetasa, es única y exclusiva de la zona glomerular, por eso es que solamente aquí se produce la aldosterona. En la zona fascicular y reticular se producen los glucocorticoides y los andrógenos. Todas estas moléculas, todas derivan del colesterol, que se convierte en pregnenolona. La pregnenolona ya toma diferentes vías, de acuerdo al tipo de enzima que se presenta en cada zona. La pregnenolona se convierte en 17-hidroxipregnenolona, esta en 17-hidroxiprogesterona, esta en desoxicortisol y esta en cortisol. Y para la formación de andrógenos, la 17-hidroxipregnenolona se convierte en dehidroepiandrosterona, esta en androstenediona, en testosterona y dihidrotestosterona. Entonces, esa es la forma como se van a producir los diferentes esteroides. ¿Quiénes regulan entonces las zonas de la corteza suprarrenal? Y hemos visto que la zona glomerular está gobernada o regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la zona fascicular y reticular está gobernada por la ACTH. La ACTH, no se olviden, deriva de la hipófisis. Entonces, ¿cuál es el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal? La CRH, que se produce en el hipotálamo, va a estimular a la hipófisis para la producción de ACTH y la ACTH estimula la corteza adrenal para la producción de cortisol principalmente. Entonces, los glucocorticoides, el cortisol es el glucocorticoide por excelencia, tienen diferentes acciones metabólicas, antiinflamatorias o inmunosupresoras. Cuando los niveles de ACTH están muy elevados, también pueden estimular a la producción de los mineralocorticoides. Pero los mineralocorticoides principalmente son regulados por los niveles de angiotensina 2 y el aumento del potasio. ¿Cuáles son las funciones de los mineralocorticoides? Regulan el metabolismo hidrosalino, es decir, regulan las concentraciones de agua, las concentraciones de sodio y de potasio. El eje renina-angiotensina-aldosterona está dado principalmente por los niveles de angiotensina. El angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 1 a nivel hepático gracias a la acción de la renina. La angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 principalmente a nivel pulmonar gracias a la ECA, y esta angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona. Además, la aldosterona está regulada por los niveles de potasio. Cuando hay eliminación renal de potasio, es decir, hay hipopotasemia, inmediatamente se libera la aldosterona. La aldosterona favorece la retención renal de sodio, es decir, reabsorbe sodio y elimina potasio. La reabsorción de sodio aumenta el volumen circulante, este volumen circulante aumenta la perfusión renal a nivel de agua, y esto aumenta la presión a nivel renal. Este aumento de presión renal estimula el aparato yuxtaglomerular y este es encargado de liberar la renina. Y la renina desencadena nuevamente el eje. Entonces, es importante recordar que la aldosterona tiene que ver mucho con la retención de agua y de sodio.